Pues vamos a comenzar con algunos temas de su materia de dinámica. Y en resumidas cuentas, pues lo que vamos a estar aprendiendo es física, una parte de lo que estudia la física. Entonces, primero que nada vamos a definir a la física. Entonces, la física es eh, la ciencia que se encarga del estudio de la materia, energía, espacio y tiempo y cómo es que estos conceptos van a interactuar entre sí. Además, es importante recalcar para qué nos sirve la física, o sea, por qué es su importancia para estudiarla, ¿no? Eh, pues es importante porque la física tiene como objetivo poder identificar este, varias leyes fundamentales que nos ayudan a explicar a los fenómenos naturales que suceden diariamente a nuestro alrededor y poder utilizar esas leyes que me van describiendo el comportamiento de estos fenómenos para nosotros poder anticipar resultados cuando de forma experimental reproducimos estos fenómenos. Y al estudiar estos fenómenos, nosotros poder desarrollar nueva tecnología que nos sea útil en nuestra vida cotidiana. Antes de cualquier otra cosa, antes de aprender que si vectores, a calcular la velocidad que lleva un carro, la distancia que recorre una persona que va caminando. Antes que nada, hay que aprender a utilizar las mediciones y las unidades. Entonces, es importante eh, saber que la física, al ser una ciencia, tiende a ser objetiva y universal. Es parte de sus características. ¿Cómo vamos a lograr que sea objetiva y universal? Pues mediante un lenguaje que nos vamos a apoyar del lenguaje matemático. Entonces vamos a expresar de manera numérica las magnitudes, esto quiere decir lo que queramos medir, mediante unidades que sean aceptadas internacionalmente. Esto nos va a servir para que los resultados que presentemos puedan ser entendidos en cualquier parte del mundo. Entonces, ¿qué es medir? Entonces, el medir es poder expresar una magnitud como el múltiplo de un patrón aceptado como base. Entonces, nosotros tenemos diversas magnitudes, como lo puede ser el metro, bueno, longitud, podemos tener la temperatura, la masa, la corriente eléctrica, el voltaje, y todas estas magnitudes tienen un patrón. Por ejemplo, para medir longitud tenemos diversos patrones. El que es aceptado por el sistema internacional, que ahorita vamos a hablar del sistema internacional, es el metro. Y hay instituciones que se encargan de darnos exactamente cuánto mide un metro. Y ese metro que nos llega, por ejemplo, aquí en México, que nos dicen, esto es un metro y siempre va a ser un metro, también llega a China, a España, a Argentina, a todas las partes del mundo. Y ese es nuestro patrón. Y todos utilizamos el mismo patrón, que esto es un metro. Y entonces, para hacer mediciones, lo que hacemos es utilizar sus múltiplos. Repetirlo una vez es un metro. Repetirlo 2 veces, 2 metros. Repetir 3 veces ese patrón, 3 metros. Y así sucesivamente. La importancia de medir. Si nosotros no utilizamos las medidas, pues todo sería el tanteo. Y un ejemplo que traigo aquí en la imagen, pues es qué pasaría si nosotros no tuviéramos una unidad para medir el dinero. ¿Qué pasa si yo voy al cajero y quiero consultar mi saldo? Pues, y el cajero me da como resultado en la pantalla que todavía tengo dinero, pero no mucho. En realidad, yo no sé cuánto dinero tengo exactamente, con exactitud, por lo que yo no sabría qué me puedo comprar, para qué me alcanza, cuánto puedo retirar. Entonces, para eso sirve la medición. Es importante que entendamos que existe un internacional de unidades que nos da las unidades que son aceptadas universalmente. Que vuelvo a repetir, estas unidades las vamos a utilizar
y funciona que tengamos un sistema internacional de unidades para que todos estemos midiendo en lo mismo. Ajá. Que si yo hago aquí un experimento con cualquier fenómeno natural, lo haga en unidades que conocen en China y que pueden utilizar en China y que puedan reproducir mi experimento. Entonces, para eso sirve estas unidades que son aceptadas universalmente. Entonces, se han diseñado distintos sistemas de unidades. Aquí tengo 3 sistemas de unidades distintos. Pero para 1960, en una conferencia general de pesas y medidas, se propone un sistema universal unificado y coherente que está basado en el sistema MKS, que es uno de los que traigo en el diagrama, que toma como unidades al metro para la distancia o longitud, el kilogramo para la masa y el segundo para el tiempo. Entonces, tiene ya estas 3 unidades fundamentales, pero además toma en cuenta otras unidades. Entonces, como unidades fundamentales tenemos un total de 7 unidades. O sea, el Sistema Internacional de Unidades nos da 7 unidades en total. Tenemos longitud, masa, tiempo, temperatura, intensidad luminosa, corriente y cantidad de sustancias. Las que vamos a estar utilizando con mayor frecuencia en esta materia es la longitud, la masa y el tiempo. Y es bien importante ver qué unidades nos da el sistema internacional. Para la longitud, el metro. Para la masa, el kilogramo. Y para el tiempo, el segundo. Esto es bien importante porque muchas veces cuando se nos plantean problemas para resolver de los fenómenos que estudia la física, nos dan estas magnitudes en distintas unidades que no son las unidades que nos plantea el Sistema Internacional de Unidades, y por eso hay que hacer la conversión. Esto quiere decir que si a lo mejor me dice que Pedrito recorre una distancia de 700 kilómetros, pues no me está dando la unidad que el Sistema Internacional de Unidades me dice. El Sistema Internacional me dice que para la longitud son los metros y el problema me está dando kilómetros. Entonces, es ahí donde vamos a tener que hacer la conversión. ¿Y por qué tenemos que hacer la conversión? Pues porque tenemos las unidades fundamentales que nos da el Sistema Internacional, pero ustedes se pueden dar cuenta que aquí faltan varias magnitudes. O sea, no son todas las magnitudes que tenemos o que existen en la física, sino que nosotros también podemos medir fuerza, que es otra magnitud y que yo no veo aquí en la lista. Podemos medir volumen, que tampoco la veo aquí en la lista, presión, flujo, voltaje, calor. Entonces, hay un montón de magnitudes que podemos medir y que no están en la lista. Y esto es porque se les conoce como unidades derivadas. Esto quiere decir que las vamos a expresar mediante las 7 unidades fundamentales. Y el ejemplo que les traigo es el Newton. El Newton se utiliza para medir la fuerza. Y yo tengo que un Newton es igual a 1 kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Fíjense cómo el Newton se puede expresar mediante las magnitudes fundamentales. Yo estoy utilizando el kilogramo, que es para la masa, el metro, que es para la longitud, y el segundo, que es para el tiempo. ¿Qué pasaría si mi problema me pide que calcule la fuerza? Y de todas estas magnitudes que se me dan o que necesito para calcular la fuerza, en lugar de metros me dan kilómetros. Entonces yo ya no puedo calcular el Newton. ¿Por qué? Porque el Newton es kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. No es kilogramo por kilómetro sobre segundo al cuadrado. Entonces es bien importante que cuando trabajemos con unidades en nuestros problemas de física, antes de hacer cualquier cálculo, nuestras unidades tienen que estar en las unidades fundamentales. Esto quiere decir que si la masa me la da en gramos, yo la tengo que pasar a kilogramos. Si el tiempo me lo da en minutos, lo tengo que pasar a segundos. Y para eso vamos a aprender a convertir unidades. Entonces, ¿cómo es que se da la conversión de unidades? Pues, al tener diversos sistemas de unidades, pues yo puedo utilizar diferentes unidades para expresar la misma magnitud. Vamos a poner un ejemplo. Para la masa. O sea, para la masa yo puedo utilizar kilogramo,
el gramo, la libra, la onza, y todas me sirven para medir masas. Para la longitud tengo el kilómetro, metro, centímetro, pulgada, pie, milla, y todas estas unidades me sirven para expresar la misma magnitud, que es la longitud. Entonces, para hacer una conversión de unidades, es necesario conocer la equivalencia entre las dos unidades que a mí me interesan. Y de esta forma, poder generar un factor de conversión, que el factor de conversión va a ser el que me permita hacer la conversión de unidades, pasar de una unidad a otra unidad. So, aquí tengo una tabla de equivalencias. Fíjense cómo en todas mis tablas de equivalencias está presente el signo de igualación. Esto me hace que lo que tengo del lado derecho de mi expresión matemática y lo que tengo del lado izquierdo de mi expresión matemática sean iguales, aunque numéricamente los veamos distintos. En el tiempo, el primero que tengo, 1 hora es igual a 60 minutos. Ese signo de igualación me hace que la hora sea, 1 hora sea igual a 60 minutos. Vamos a hacer un ejemplo para ir entendiendo cómo se utilizan estas tablas, cómo creamos el factor de conversión, qué característica debe de tener el factor de conversión y qué operación tengo que hacer para poder pasar de una unidad a otra unidad. Entonces, tenemos aquí, nos dice expresar 8 galones en litros. Entonces, primero tengo que identificar qué unidad se está relacionando. ¿Qué unidades se están relacionando? Yo aquí tengo 8 galones y me pide que lo exprese en litros. Entonces, yo me necesito mi tablita y para empezar estamos trabajando con volumen. Quiere decir que no me sirve la tabla del tiempo, ni de longitud, ni de masa. Me sirve la del volumen. Y en la del volumen tengo 3 equivalencias. ¿Cómo voy a saber cuál a mí me funciona? ¿Cuál me sirve para hacer esta conversión? Pues necesito encontrar la que me dé la igualación entre galones y litros, que es la primera, donde un galón es igual a, y ahí tengo un error, es 3.78 litros. La de abajo no me sirve, la de 1 litro es igual a 1000 mililitros, porque no me está pidiendo que pase de litros a mililitros o de mililitros a litros, sino que el problema me está pidiendo que pase de galones a litros. Por eso es que me funciona la primera. Entonces, para esto, como ya en la diapositiva lo traigo contestado, me voy a pasar al pizarrón y tenemos que el problema me da un total de 8 galones y me pide que lo expresemos en litros. Entonces, de entrada, no sabemos cuánto vale en litros. Nosotros nos fuimos a nuestra tabla de equivalencias, que son las que nos funcionan, y la que nos funcionaba es que un galón es igual a 3.78 litros. Esta es la que me funciona y con la que voy a poder hacer la conversión. Entonces, vamos a empezar la conversión. ¿Qué quiero convertir? Pues quiero convertir los 8 galones. Y nuestro factor de conversión tiene que multiplicar, siempre que hagamos una conversión, el factor de conversión siempre va a multiplicar a la cantidad que quiero convertir. Y mi factor de conversión va a estar conformado por la equivalencia, que es esta, la de un galón es igual a 3.78 litros, siempre va a estar conformada por la equivalencia que yo seleccioné para hacer la conversión. Y si se fijan, voy a expresar esta igualdad en formato de fracción. Entonces, mi factor de conversión es una fracción. Y lo que va a suceder es que tengo un galón y 3.78 litros. Uno tiene que ir en el numerador, que es la parte de arriba de mi fracción, y otro tiene que ir en el denominador. La pregunta es, ¿cómo sé qué pongo en el numerador y qué pongo en el denominador? Entonces, la respuesta es sencilla. Siempre en el denominador voy a colocar
la unidad que tengo aquí arriba. Ajá. Entonces, ¿qué unidad tengo aquí arriba? Tengo galones. Entonces, abajo voy a colocar los galones. Y en mi factor de conversión tengo un galón. Y arriba voy a colocar la unidad a la que quiero llegar, que en este caso son los litros. Me voy a alejar tantito para que se vaya viendo todo el procedimiento que vamos haciendo. Y entonces nos queda una multiplicación. Por mera practicidad, a mí en la conversión de unidades, me gusta colocar un 1 abajo de la cantidad que quiero convertir, porque este 1 no lo afecta. 8 entre 1, 8. Y entonces de esta forma nos queda una multiplicación de fracción que es directa. Esto quiere decir, numerador por numerador me da el numerador. Denominador por denominador me da el denominador. Entonces, hacemos las multiplicaciones que se nos están indicando, que tenemos que multiplicar los 8 galones que me da el problema, por los 3.78, que nos da 30.24. Fíjense, multipliqué los dos numeradores que tengo. Arriba con el de arriba. Y abajo multiplicamos denominador por denominador y nos va a dar el denominador. 1 por 1, 1. Para corroborar que la conversión que estoy realizando es correcta, mi recomendación es que multipliquemos nuestras unidades. Entonces, igual, numerador con numerador. Aquí arriba tengo galones y lo multiplico por litros. Entonces, arriba me quedan galones por litros. Y abajo, fíjense cómo nada más tenemos galones, entonces me queda galones. Y de esta forma puedo observar que este galón se va con este galón, se dividen y que sí me quedan litros. Y lo único que me quedaría pues es hacer la división. Que 30.24 entre 1 pues me da 30.24 y ya vimos que nos quedan litros. Y ahí está el resultado. Yo ya sé que 8 galones es igual a 30.24 litros. O sea que no importa si tengo 8 galones o 30.24 litros, son lo mismo. Vamos a hacer otro ejemplo. Voy a agarrar ahora una de distancia. Vamos a tener 6.500 millas que quiero expresar en kilómetros. Quiero saber esos 6.500 millas a cuánto equivale en kilómetros. Entonces, para eso, me voy a ir rápido a mis tablas de equivalencia y sé que estoy trabajando con longitud. Estamos trabajando con distancia. Entonces, voy a buscar en mi tablita de longitud si hay alguna equivalencia que me relacione directamente la milla con el kilómetro. Si ustedes observan, no hay ninguna que me relacione la milla con el kilómetro. La única que tengo con milla es la de hasta abajo y que tengo que una milla es igual a 1.609 metros. Vamos a utilizar eso. Si no tengo, fíjense, si no tenemos la equivalencia directa, como es este caso, no tengo una equivalencia en la tabla que me relacione directamente la milla con los kilómetros, lo que vamos a hacer es irnos por partes. Ok, la milla directamente no la puedo pasar a kilómetros porque no hay una relación entre estas dos, pero sí la puedo pasar a metros. Y después esos metros los puedo pasar a kilómetros. Entonces, es lo que vamos a hacer. Voy a pasar al pizarrón. Me voy a ir tantito para abajo. Y entonces vamos a tener que una milla es igual a 1.609 metros. Ahí no estoy llegando a kilómetros. Por eso vamos a utilizar que un kilómetro es igual a 1.000 metros. Fíjense, lo primero que voy a hacer es que estas millas que me está dando el problema,
Estas 6.500 millas las vamos a pasar a metros utilizando este factor de conversión. Y una vez que las paso a metros, ahora sí puedo utilizar el segundo factor de conversión para pasarlas a kilómetros. Y entonces llegar a lo que me está pidiendo el problema. Entonces, colocamos nuevamente lo que quiero convertir, que en este caso el problema me está dando 6.500 millas. Vamos a multiplicar por nuestro factor de conversión. Coloco la estructura de mi factor de conversión y es momento de colocar mi numerador y mi denominador. Volvemos a lo mismo, analizo. ¿Qué unidad tengo aquí arribita? Tengo milla. Entonces la milla me tiene que quedar abajo y mi factor de conversión me dice que es una milla. Y arriba me tiene que quedar la unidad a la que quiero llegar, que es metros. Entonces van a ser 1.609 metros. Nuevamente, este lo divido entre 1 para mayor practicidad a la hora de hacer la multiplicación y nos queda exactamente lo mismo. Multiplico numerador por numerador. Vamos a multiplicar nuestro 6.500 por 1.609 y nos da una cantidad súper grande. Y multiplicamos denominador por denominador. Esto quiere decir 1 por 1 y nos da 1. Vamos a hacer lo mismo que hicimos arriba, la multiplicación de unidades para corroborar que nos esté quedando la unidad que a nosotros nos interesa. Entonces, aquí voy a alargar tantito esto. Arriba me queda milla por metro y abajo me queda milla. Y entonces puedo observar cómo la milla se divide con la milla y que sí me quedan los metros que me está pidiendo el problema. Y entonces, toda esa cantidad entre 1, pues me va a dar los 10.458.500 metros. Fíjense aquí, ¿ya tengo mi resultado final? No, porque este resultado lo tenemos en metros y a mí el problema me lo está pidiendo en kilómetros. Entonces, para eso utilizamos este otro factor de conversión, porque ahora sí, de metros podemos pasar a kilómetros. Agarro la cantidad que quiero convertir. Ahora son los 10.458.500 metros. Abrimos factor de conversión y hacemos el mismo análisis. ¿Qué quiero eliminar? Los metros. Entonces, como están arriba, los colocamos abajo en nuestro factor de conversión. Y arriba colocamos la unidad a la que queremos llegar, que son los kilómetros. Nuevamente, este lo dividimos entre 1 para mayor practicidad y hacemos lo mismo. Multiplicamos numerador por numerador. Esos 10.458.000 por 500 por una, pues me dan los 10.458.500 sobre, y multiplicamos 1 por 1.000, 1.000. Hacemos la multiplicación de unidades. Arriba me queda metro por kilómetro y abajo nos queda metro. Y podemos observar cómo es que el metro se divide con el metro y nos quedan los kilómetros que nos interesan. Lo único que tendremos que hacer es esa cantidad, dividirla entre 1.000 y nos da 10.458.5. Entonces el resultado sería 10.458.5 metros, no, kilómetros. Ahora sí ya nos quedó en kilómetros. Y ahora sí ya tengo la respuesta. Entonces, así sea distancia, sea masa, volumen, tiempo, se sigue el mismo procedimiento. Entonces, lo importante aquí es saber utilizar los factores de conversión
y saber identificar la equivalencia que a mí me funciona para hacer la conversión que se me está pidiendo. Conforme vayamos avanzando con los temas en las siguientes clases grabadas, vamos a seguir practicando la conversión de unidades porque vamos a ir viendo problemas donde hay que aplicar la conversión de unidades. Entonces, por hoy sería todo y nos vemos a la próxima.